El día de hoy te hablaremos sobre una droga bastante conocida. Seguramente habrás escuchado alguno de sus tantos nombres: tachas, Molly, Hog, Love Drug o droga del amor, Adán, Pastis o bien MDMA. La 1,3-metilendioxifén-5-il-N-metilpropandosamina, aunque frecuentemente también se puede abreviar como 3,4-metilendioximetanfetamina o para más fácil, el éxtasis, es una droga empatógena perteneciente a la familia de las anfetaminas sustituidas. Las drogas empatógenas son aquellas que comparten una serie de efectos muy característicos, y es que estas drogas producen efectos emocionales y sociables. Creada por Andon College, químico perteneciente a la empresa farmacéutica alemana Merck en 1912. Inicialmente conocida como metilsafrilamínico, se le concibió como un compuesto para sintetizar medicamentos que controlaran hemorragias, pero fue considerado inservible y nunca más fue explorado. Fue hasta 1967, cuando el farmacéutico Alexander Shulgin fue introducido a la investigación del MDMA por Merrick Kleiman. Shulgin siguió desarrollando un nuevo método de síntesis, y en 1976 introdujo a la química a Leo Zeff, un psicólogo de Oakland que utilizó la sustancia en su práctica en pequeñas dosis como ayuda para sus terapias. Fue hasta 1990 que la FDA aprobó el primer ensayo en seres humanos que investigaba si la MDMA podía ayudar a aliviar el dolor en pacientes terminales y servir como un componente adjunto a la psicoterapia. Los resultados de esta investigación no se publicaron. Mucha gente cree que el éxtasis es simplemente una droga sintética que solamente se puede fabricar con productos químicos. Sin embargo, la principal materia prima para producir el éxtasis es el safrol o aceite de safranina, el cual se extrae de diferentes árboles y plantas. El proceso de producción del MDMA varía según el método de síntesis. En la literatura científica se describen al menos unos 20 procedimientos, de los cuales 7 de estos son los más utilizados para su elaboración clandestina. Para empezar, se necesita un precursor llamado piperonimetilcetona o PMK. ¿Pero cómo se obtiene? Muy fácil. Una de las formas de conseguirlo es la isomerización del aceite de safranina en presencia de una base fuerte isosafrol. Al someterse a oxidación este aceite es como se produce la PMK. Otro método consiste en utilizar el proceso de Wacker para oxidar el aceite de safranina directamente al PMK utilizando un catalizador de paladio. Una vez es sintetizada la PMK, esta se tiene que someter a una aminación reductiva. Esta aminación es la que finalmente da lugar al MDMA. Sencillo, ¿no crees? Los efectos de la anfetamina psicodélica que contiene el MDMA favorecen su uso en las fiestas rave. En este entorno, la música, la iluminación pueden provocar una sinergia que acentúa los efectos de la droga sobre la percepción sensorial. Algunos usuarios disfrutan del aumento de la sociabilidad y de la desinhibición que provoca la droga, mientras que otros aprovechan de sus efectos estimulantes para evitar la fatiga y el sueño. Al consumirla, los primeros efectos comenzarán a sentirse entre los primeros 30 minutos a una hora. Los efectos incluyen una intensificada sensación de bienestar, mayor extroversión, calidez emocional, empatía hacia otros y la disposición a conversar sobre recuerdos con gran carga emocional. Tras los primeros efectos se alcanzará el pico, es decir, el punto máximo de estos efectos. Este llegará entre 60 a 90 minutos y se mantendrán durante 3 a 5 horas. Los principales efectos durante el pico son euforia y un estado general de bienestar y felicidad sin motivo aparente, aumento de la sociabilidad y mayor facilidad para la comunicación, inhibición de la vergüenza, aumento de la empatía y del sentimiento de cercanía hacia los demás, sensación de paz interior, en ocasiones leves alucinaciones, distorsión de colores y sonidos, mejora la percepción y la sexualidad, alteración del sentido del tiempo y midriasis. Al llegar a la bajada de los efectos se disminuirán todos estos sentimientos de placer y felicidad rápidamente, así como también habrá una reducción importante de la percepción y predicción del movimiento. La persona se encontrará letargada y somnolienta, por lo que no se debe realizar tareas que requieran atención como conducir, por ejemplo. Al aumentar la excitación, los sentimientos de empatía y la afectividad, ocurre una estimulación del tipo sexual mucho más intensa, la cual muchas veces resulta contraproducente, pues se recurre más fácilmente a prácticas sexuales de riesgo, como sexo sin protección, por ejemplo.
Según un estudio publicado por la Universidad de Cambridge, se descubrió que tras un experimento con MDMA, este aumentó profundamente el deseo y la satisfacción en más de un 90% de los sujetos de prueba. Sin embargo, asimismo que el orgasmo se retrasa al estar bajo los efectos de esta droga, se percibió como más intenso. El problema más grande fue la erección. A pesar del aumento del deseo sexual y la percepción de mayor satisfacción, empeoró bastante el desempeño durante el coito, o el delicioso, como tú quieras. El MDMA puede producir diferentes efectos secundarios, tanto a corto como a largo plazo, así que los dividiremos en dos. Durante el viaje puede causar tensión involuntaria de la mandíbula, pérdida del apetito, pensamientos ilógicos o desorganizados, piernas inquietas, náuseas, escalofríos, dolor de cabeza, sudor y fiebre. Este punto es muy importante, pues al consumirlo el cuerpo empieza a tener algunos fallos en la homeostasis, en la capacidad de respuesta inmune y en el metabolismo, por lo que existe el riesgo de que durante el viaje tu cuerpo no pueda controlar correctamente su temperatura corporal o retener electrolitos y agua, así que existe el riesgo de que tu temperatura suba tanto al punto de tener un golpe de calor o bien deshidratarte. En general, hablando de manera objetiva, esta droga no es para nada para tomarse a la ligera. Es bastante peligrosa, con muchos efectos secundarios. Es un neurotóxico, no esperes más, y además de producir adicción con mucha facilidad. Ahora sí, hablemos de la dosis. Una pastilla promedio tiene una cantidad que oscila entre los 60 a los 120 miligramos. Dependiendo de tu peso, necesitarás una cantidad diferente para tener un viaje promedio. Si pesas entre 50 a 60 kilogramos, necesitarás una dosis de 75 miligramos. Si pesas entre 60 y 70 kilogramos, necesitarás una dosis de 90 miligramos. Mientras que si pesas de 70 a 80 kilogramos, necesitarás una dosis de 105 miligramos. Al mismo tiempo, si pesas más de 80 kilogramos, necesitarás una dosis de 120 miligramos para tener un viaje promedio. Un consumo mayor a 200 miligramos es sumamente peligroso, no lo hagas, tendrás una sobredosis. Más adelante hablaremos sobre ello. El mecanismo de acción del MDMA proviene de la unión de la molécula con distintos neurotransmisores. La sustancia a su vez provoca un aumento de la actividad en al menos 3 de estos: la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Esto produce tanto un incremento de la secreción de las moléculas neurotransmisoras por las neuronas, como un bloqueo de su recaptación, y se acumulan en el espacio sináptico. Al aumentar estos 3 neurotransmisores partícipes en situaciones como el estado de ánimo, las emociones, el sueño o el dolor, el placer sexual, incrementan todas estas sensaciones, provocando los efectos que ya conocemos. La sobredosis con MDMA es potencialmente peligrosa dependiendo del rango de esta. Hay sobredosis leve y sobredosis severa. Aquí te explicaremos ambas. En la sobredosis leve encontraremos que el sujeto presenta lo siguiente: agitación, hiperreflexia, confusión mental, paranoia, psicosis, hipertermia. En la sobredosis severa, el sujeto puede presentar coagulación intravascular diseminada, hemorragia intracraneal, confusión mental, convulsiones, alucinaciones, pérdida del conocimiento, rigidez muscular, falla renal, edema cerebral, hepatitis, hiperpirexia, hiponatremia. Y finalmente entrará en coma. O si bien le va a la muerte. Dudo mucho que alguien quiera sobrevivir, pero quedar con secuelas cerebrales. MDMA con sustancias depresoras. Por ejemplo, cannabis, alcohol, benzodiazepinas, GHB y ketamina. Aumenta la temperatura corporal, lo cual puede producir deshidratación. Además, el alcohol incrementa las concentraciones en sangre de MDMA. MDMA con sustancias alucinógenas. Tú ya sabes cuáles son. Los efectos subjetivos del MDMA pueden favorecer un set más adecuado para la experiencia con LSD y Zetas sea más placentera y que los riesgos del mal viaje se reduzcan. MDMA con sustancias estimulantes. Por ejemplo, cocaína, metanfetaminas y el mismo MDMA. Potencia la estimulación del sistema nervioso. Esto puede llevar a una sobreestimulación que puede provocar la aparición de ansiedad,
aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. En caso de que se presente una sobredosis, siempre se debe mantener la calma dentro de lo posible. Acostar a la persona, o en su defecto si está teniendo una convulsión, sostenga suavemente la parte posterior de la cabeza para prevenir una lesión. De ser posible, gire la cabeza hacia el lado opuesto en caso de que ésta vomite. No intente detener el temblor de los brazos y las piernas ni poner alguna cosa en la boca. Llamar a los servicios de emergencia de tu región e intentar tener esta información disponible si es posible. Edad y peso aproximado de la persona. Cómo se tomó la droga, si fue en pastillas, si fue inhalada, etc. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la persona tomó la droga? El desenlace clínico de la persona depende de la cantidad de droga que haya tomado y de la rapidez con la que se haya recibido el tratamiento. Cuanto más rápido la persona reciba ayuda médica, mayor será la probabilidad de la recuperación.